Hola a todos ustedes y de nuevo estamos aquí en nuestro programa Bitácora, felices y contentos, y yo pienso que esto cada día vamos creciendo, avanzando, progresando, no sé, somos muy bendecidos y muy privilegiados. Hola Laurita. La padre, ¿cómo está? Qué alegría estar acá nuevamente. Sí, y súper contentos, y a todos los que nos acompañan en este programa los invitamos primero que con el dedito arriba nos apoyen, segundo compartan con las demás personas y también que miren los episodios anteriores porque hay muchas experiencias, muchísima información que nos puede servir a todos nosotros. Y bueno, Laurita, el tiempo siempre ese va en contra nuestra, arranquemos de una. ¿Qué hay para hoy? Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Realmente estoy muy de acuerdo en eso, que cada vez vamos creciendo, avanzando en número de seguidores, en calidad de nuestros invitados. Y hoy pues nos acompaña una representante de distrito acá en la ciudad de Orlando. Y es una madre trabajadora, maestra comprometida y pues sobre todo una líder muy valiente. Su nombre es Johanna López. Bienvenida, Johanna. Gracias por la invitación. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Eh, Antes de comenzar, una pregunta de logística, porque muchas personas, yo hasta hoy me enteré cómo es que funciona más o menos todo el tema. El estado de la Florida es uno de los 50 estados de los Estados Unidos y tiene una oficina del Senado en Tallahassee, donde hay senadores y hay congresistas. Los congresistas están representando los distritos estatales. El estado de la Florida tiene 120 distritos. Uno de esos distritos es el distrito 43, que tiene que ver con algunas ciudades de la Florida Central, y Johanna López es la voz de esa comunidad frente al estado de la Florida. Eso es así. Hicimos la tarea. Y recuerda que se divide entre la casa y el Senado. Entonces yo estoy en la casa y está el Senado en el otro lado, dentro de lo que es entonces Tallahassee. Y esa Wow. Johanna, bueno, eso y mucho más, sino que Ese quiero es su decir, rol en este como momento. decir el boom de importancia de tener una mujer latina, hispana, que nos representa toda la comunidad en la Florida Central ante el estado de la Florida. Entonces decimos en Colombia una palabra que suena feo, pero es muy valiosa. No es cualquier moco en la pared. No, señores, que aquí tenemos a alguien de peso. Y Johanita, ¿quién es su merced? ¿Quién es usted? ¿Quién es Johanna? Mira, realmente pues fui una maestra. Siento que siempre lo voy a hacer hasta el final, pero soy una mamá. Soy una mamá de 4 hijos, una madre soltera. Que llegó un día de Puerto Rico aquí a Estados Unidos y comenzó trabajando en el aeropuerto en un lavado de carros. Luego en un restaurante de comida rápida, porque tenía muchos temores en cómo yo hablaba el inglés. Aun cuando yo tenía mi bachillerato y mi maestría completada, yo decidí que mejor me iba al aeropuerto y así conocía más como el idioma, el segundo idioma, que era el inglés. Pero me di cuenta que en este tipo de empleo es mi primer encuentro con nuestros inmigrantes, con hermanos inmigrantes. Allí lo que se hablaba era español y portugués. Iba a salir aprendiendo portugués y no inglés. Não sou falar português, muito obrigado você. Y fue una bella experiencia, porque ahí me di cuenta que nuestras comunidades latinoamericanas, muy preparadas profesionalmente, llegaban a la ciudad de Orlando, pero no ejecutaban profesiones a la altura de su preparación académica. Y ahí entonces empieza mi preocupación por qué está ocurriendo esto aquí en Orlando. Y después es que entonces de ahí voy al restaurante de comida rápida y luego me voy a una escuela de voluntaria, luego de sustituta, y luego me convierto en una maestra de tiempo completo. Esto todo ocurrió en un lapso del 98 al 99. Entonces, en el 1999, después que me convierto en maestra, pues ahí empiezo a tener el encuentro con los estudiantes aquí en el estado de la Florida. La mayor parte de mis estudiantes eran latinoamericanos y ahí nos sentimos identificados el uno con el otro, porque los mismos retos que ellos tenían eran los mismos retos que tenía yo. Y bueno, ahí pues crecimos juntos. Yo pienso que le doy muchas gracias a lo que soy hoy, a mis estudiantes. Ellos fueron los que me inspiraron para estar ahora aquí donde estoy en estos momentos. Pero en aquel momento pues hicimos muchas labores en la escuela. Ellos movieron una campaña donde ellos decidieron tener la primera latina miembro de la Junta Escolar de las escuelas del condado de Orange. El condado de Orange es el condado cuarto más grande del estado,
octavo más grande de la nación. Ellos mueven un presupuesto de más de 4.5 billones de dólares. Y entonces ellos deciden correr mi campaña. La mayor parte de estos estudiantes eran inmigrantes, estudiantes que no votaban, estudiantes que estudiaban inglés como segundo idioma, tampoco dominaban el idioma. Tenía mexicanos, tenía colombianos, venezolanos, dominicanos, muchos hondureños también, salvadoreños, puertorriqueños. Ahí es entonces, ellos mueven la campaña, ganamos la silla por primera vez. Entonces las escuelas del condado de Orange, después de 150 años de tener una junta escolar, tienen la primera voz latina en la junta escolar. Entonces esto era una silla que se ganaba aproximadamente por 9,000 votos y ahora nosotros ganamos por 40,000 votos. Wow. Entonces ahí yo quiero interrumpir. es que hasta o ahí sea, llegó. Johanna López dijo, yo me voy a meter en política y entonces voten por mí. No. No fue ¿Cómo así, fue? no. No fue así. Pues ¿Cómo fue? ¿Cómo de maestra pasas a...? Lo que me voy a lanzar? lo que sucedió fue que como maestra yo empecé a luchar para tener unas clases de español avanzado literatura, así como la película Stand and Deliver. Entonces me dijeron que no, que mis estudiantes latinos no leían. Yo dije, ok, yo te quiero dar esta clase como voluntaria y yo te quiero demostrar que mis estudiantes latinos sí lo pueden lograr. Cuando entonces me permiten dar la clase avanzada de literatura español, yo logré que 100% de mis estudiantes pasaran el examen y el principal decide que me va a dar la oportunidad de enseñar este curso. En todos los años que estuve ahí, mis estudiantes sacaban 100%, todos mis estudiantes pasaban el examen, tanto en AP Literatura como en AP Lenguaje. Son unas clases avanzadas que le dan crédito en la universidad de mis estudiantes. Y el condado empieza a visitarme, a decir qué es lo que está pasando, que en una escuela donde los promedios eran tan bajos en términos de exámenes de avanzada y exámenes estandarizados, como era posible que mis estudiantes tuvieran 100%, o sea, pasaran el 100%. Y de ahí entonces me convierto en la maestra del año. Y al convertirme en la maestra del año de las escuelas del condado de Orange y ganarme unos premios nacionales, me empiezan a invitar a otras organizaciones donde también formé parte de la fundación de Bill Gates Foundation a nivel nacional, de lo cual solamente eran 90 personas recomendadas que se le hacía entrevista. Yo me sentía súper nerviosa y decía, Dios mío, con este acento yo no voy para ningún sitio. Pero yo creo que la historia de nosotros fue lo que realmente impactó a muchas organizaciones, ganándonos premios nacionales, estatales, locales. Y de ahí entonces es que es lo de la Junta Escolar. Y luego que pasa la pandemia, el mismo estudiante que me inspiró me motivó para que yo fuera miembro de la Junta Escolar, me llama y me dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que vayas al Estado. Nosotros necesitamos una voz como la tuya en el Estado, una persona que nos entienda y que haya pasado por lo mismo. Yo no hablo de mis logros porque, ¿verdad?, de una manera bien humilde, yo no creo que estos logros profesionales es lo que me caracteriza. Yo pienso que lo que tal vez me caracteriza es que yo soy una madre soltera que tenía barreras idiomáticas, que fui víctima de violencia doméstica, que estuve deambulante en lo que conseguía un lugar conmigo y con mis hijos, teniendo esa orden de protección, y que esto es lo que realmente mi comunidad debe escuchar, que aun cuando tú estés pasando por todas estas necesidades y todos estos retos económicos, emocionales y físicos, porque temes por tu vida, todavía tu sueño puede lograrse, pero tienes que, ¿verdad?, ser determinado, no rendirte y ver que siempre en el camino hay ángeles que Dios te envía para que puedas lograr ese propósito que Él tiene contigo. Y yo pienso que esa es la parte más importante, más que estar aquí como ser la representante de la Florida. Bueno, y yo sí quiero decirle, Johanna, y es una petición de parte de Renacer, y es, hay que dejar un libro que se llame, no sé, Boricua de Corazón, Mujer Libre, algo de resiliencia, si se puede, no sé, porque una mujer madre soltera, joven, con sus hijos, emigra a un sitio donde no es su idioma, no es su cultura, no es su familia, y llega a un aeropuerto a lavar carros, y después de todo este proceso, llamémoslo así, esta metamorfosis, se convierte y es hoy lo que muchos tal vez, aquí yo ya quiero interpretar es, yo pienso que Johanna se miraba al espejo y no sentía ni tenía conciencia de lo que los demás percibían. Yo me imagino un pobre estudiante inmigrante, frustrado, traumatizado, victimizado de racismo, de lo que sea, encuentra en la profe su protectora, su superhéroe,
Y yo pienso que esa percepción de muchos estudiantes son los que le dicen, Johanna, no solamente nos proteges aquí en un salón de clase, necesitamos que nos protejas ante el condado. Y todos esos latinos, me incluyo yo ahí, decimos, Johanna, necesitamos que seas nuestra voz ante el estado de la Florida. Y pues bueno, más adelante que sea nuestra voz en Washington. Claro, claro. Oh my God, claro. Claro. Pero Vamos sí, a orar por eso. ¿ha pensado escribir un libro? Pues fíjate, sí, inclusive escribí un libro que me tardé como 7 años en escribirlo y lo escribí no era tanto, no fue tanto en esta época de mi vida como maestra del año y en la parte política, fue más en esa situación como madre soltera, ¿no? Donde yo entendía que muchas veces nosotras, por ser madres divorciadas, solteras, sufrimos de cierta discriminación en nuestra sociedad. Y muchas veces nosotros tenemos que enfocarnos también en valorar nosotros como mujer, valorar y dar el ejemplo a nuestros hijos y romper los estereotipos establecidos. Era más algo como romper estereotipos, donde tú no tienes que ser esta mujer sumisa que tolera estos abusos y estas discriminaciones y estos hostigamientos, ¿no? Donde tú puedes ser una voz. Y ser una profesional y lograr tus sueños, ¿no? Y de eso se trata el libro, ¿eh? Donde nosotros tenemos que creer en nosotras mismas, empoderarnos y respetar todos los géneros, ¿no? Respetar el género masculino, el género femenino, respetar la comunidad LGBTQ y es realmente eso, empoderamiento, romper estereotipos y respetarnos. Bueno, a mí esta historia me parece supremamente inspiradora. Espero que también sea así para nuestro público porque no era una intención primaria de, ok, quiero llegar a la política, sino que se fue dando en el camino, como tú dices, los ángeles que Dios nos va poniendo en el camino y las luces que nos va dando de acuerdo a la buena gestión que tú realizaste en las labores que hacías. Y ahí te fue él mismo forjando el camino. Entonces me parece supremamente inspirador. Y especialmente en esta época en que estamos, que es una época de votaciones, nosotros como organización de hispanos para hispanos estamos muy comprometidos con fomentar la participación en las elecciones porque consideramos que es muy importante para la comunidad hispana que podamos participar y mucho más que motivemos a los hispanos a que además de participar con nuestro voto, podemos ser el día de mañana representantes en la política. Claro. Y podemos llegar y representar a nuestra cultura, a nuestros compatriotas y empezar a crear ambientes favorables para todos los hispanos acá en Estados Unidos. Definitivo. Y la pregunta, Johanna, es, ¿qué cree que pasó en la mente de las personas que hicieron que cuando fue elegida tuviera 40,000 votos? Oh my God. Tú sabes, yo toqué todas las puertas. Nosotros utilizamos las estrategias que utilizábamos en nuestros países latinoamericanos, le sumamos esa estrategia a la estrategia que se usa aquí en los Estados Unidos. En nuestros países latinoamericanos usamos la música, usamos las caravanas de automóviles, nosotros lo hicimos. Aquí en el estado de la Florida no se toca puertas en los complejos de apartamentos, porque ellos dicen que hay mucha movilidad, pero nosotros descubrimos que realmente en los lugares de pobreza no existe mucha movilidad porque en la región donde nosotros vivimos es bien difícil adquirir propiedad. La movilidad es un poco más tardía del apartamento a una casa propia. Nosotros decidimos que sí íbamos a tocar todas las puertas en estos apartamentos. Además de tocar las puertas en los apartamentos, pues obviamente tocábamos las puertas en las casas. Y yo me acuerdo que mis estudiantes me decían, López, pero es que usted se queda hablando demasiado. Entonces, si me invitaban un café, un agua, pues yo no me atrevía a decirle que no. Si yo me metía dentro de la casa y terminamos una conversación. Yo empezaba desde que salía de la escuela a las 2:30 de la tarde y a veces eran las 8 de la noche y todavía yo estaba tocando puertas. No es hasta que, y recuerdo que todos los días tocábamos puertas, no es hasta que tengo un accidente poniendo signs que mi zapato se mueve hacia el lado, tenía como una sandalia, y mi pie cae sobre una botella de cristal y se me raja el pie en la parte de abajo. Me llevan al hospital y mi Deputy Campaign Manager, ¿verdad? La que estaba asistiendo a mi campaña, que era dominicana, hacía un año que llegó de República Dominicana, me dice, López, tienes que ir al hospital. Digo, sí, pero imagínate, yo voy a entrar al carro con todo esto porque sentía que me estaba desangrando. Cogimos una camisa, lo apretamos, me llevó al hospital, me cogieron puntos debajo del pie. O sea, ahora yo no puedo caminar porque no se me va a sellar y estamos casi a punto de terminar la campaña. Y yo hice un autoanálisis de mi persona. Y dije, ¿sabes qué?
es que Dios dijo, ya vas a ganar, no toques más puertas. Fue al final de la campaña. Pero cuando ocurrió eso, recibimos una llamada bien importante. Nosotros tenemos más de 100 voluntarios que hacían esto gratuitamente. De toda la comunidad, casi el 100% de las personas que tocaban puertas eran latinas. Y entonces recibimos una llamada de otro candidato que dijo, mira, tenemos unos fondos y queremos pagarle a esas personas que están tocando puertas esta última semana. Se duplicaron los voluntarios. Wow. Yo no podía ya tocar puertas, entonces lo que hacía era llamadas para que votaran por mí y textos. Entonces se duplicaron los voluntarios y al final nosotros decidimos que en cada lugar de elecciones íbamos a tener representantes con los carteles, y ellos también iban a guiar a la gente para que votaran por mí. Se acaban los fondos el mismo día de las elecciones. Y los llaman, mira, ya se acabaron los fondos, pues, para que estén al tanto de que este día no se va a pagar. Entonces mi asistente de campaña me dice, bueno, yo voy a llamarlos a todos para que entonces no vayan. Y ellos empezaban a decir, pero ¿por qué estamos haciendo mal el trabajo? Entonces, decían, no, lo que sucede es que ya no tenemos fondos para el día de hoy. Y ellos como quiera fueron. Claro. Y ese día llovió tanto y ellos se quedaron debajo del agua con los signs. Eran los únicos que se quedaron debajo del agua. Era como que eran áreas solitarias lloviendo y mis voluntarios debajo del agua. Ellos, cuando ganamos, ellos llegaron a la fiesta, pues ya al final se hace una fiesta, ¿no? De que ya ganamos, ellos llegaron todos así mojados, pero felices, ¿no? Y yo vi como lo que empezó primero gratis, después una semana pagado, que nunca iba a recompensar todas las horas que pusieron en mi campaña, que es su campaña, no es mía, porque yo aprendí con ellos. Yo pienso que yo no creía tanto en mí hasta que ellos mismos hicieron que yo creyera en mí. Yo nunca me vi proyectada en esa silla. Y siempre acepté todas las críticas como críticas, ¿verdad?, constructivas y positivas. Pues nada, cuando llegaron allí, pues todos felices y contentos, porque si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese llegado a esas 40,000. Ahí viene la contestación, wow. ¿No? Es tener personas que son leales, porque tú también le demostraste lealtad en el momento que ellos te necesitaron. Yo nunca le he dicho que no a nadie. Yo estuve en la escuela dando horas gratuitas hasta la noche. Mi hora de almuerzo no era una hora de almuerzo, era una hora de ayudar a estudiantes. Mi salón se llenaba de estudiantes que ni a veces no eran míos. Los estudiantes latinos traían otros estudiantes, amiguitos de ellos latinos, para que yo los ayudara porque los padres no entendían el sistema. Nosotros desarrollamos grupos en español y programas como Unidos, donde se llenaba de tal manera que yo tenía que pedir ayuda hasta de choferes escolares para que me ayudaran con el tránsito y la seguridad. Nosotros teníamos más de 900 personas en un anfiteatro. Padres que lloraban cuando yo les hablaba de cómo iban a manejar el sistema escolar con sus hijos, que tuviéramos paciencia con nuestros hijos, que no fuéramos, ¿verdad?, tan fuertes en la disciplina, porque no todos los maestros son buenos, y tenemos que también aprender a escuchar a nuestros hijos. Y entonces pues se formó una dinámica de unión en la escuela que se extendió hacia la junta escolar, y todos los medios de comunicación siempre me buscaban. Al final de cuentas, si tú veías Educación, veías a Jonah en el televisor. Cuando yo tocaba las puertas, la gente me reconocía. ¡Ay, tú eres Jonah López, la maestra del año! Aquí nunca nadie me ha tocado la puerta, y la dinámica era esa. Nunca le habían tocado las puertas en las áreas de pobreza de nuestra área latina, porque ellos decían, los otros candidatos decían que los latinos no votaban. Los latinos no votan porque no tienen personas que tocan sus puertas con el cual ellos se puedan sentir identificados. Pero cuando ese latino sabe que una persona como ellos, que está corriendo para esa silla, ellos sí van y votan. Pero dices, no, tú sabes que yo viví en un residencial público, ¿ves? Como el ejemplo, como Joana López, o yo soy una madre soltera como Joana López, o mira, yo fui maltratada, ¿verdad? O maltratado. Yo creo que todo eso influye para que toda esa gente salga a votar. Es tu historia, tu sinceridad, cuán transparente. La gente no es tonta, nuestra gente es bien inteligente. Y tú proyectas la transparencia de quien verdaderamente tú eres. Es algo, ¿verdad?, lo que uno dice, la intuición o el vibe, como tú le quieras llamar, pero ellos saben, tú sabes, te ven siempre presente, y si no puedes estar es porque ellos saben que estás en Tallahassee o estás haciendo algo para ellos mismos. La gente respeta eso, y yo respeto mucho a mi gente cuando ellos me ofrecen recomendaciones. Para mí todas las preguntas son válidas, todas las recomendaciones son válidas, y yo pienso que ellos lo han sentido, lo ven, que yo no me atemorizo por expresar cómo ellos se sienten, porque no es Joana López, es mi comunidad,
Y yo estoy aquí no para decir lo que Johanna López quiere, es lo que mi comunidad quiere. Le guste o no le guste a las personas que lo están escuchando, en ese momento político yo le tengo que decir, mira, mi comunidad no quiere esto, o mi comunidad quiere esto. Yo tal vez pienso de otra manera, pero eso no es importante. Yo dejo de existir para existir por ellos. Y ahí viene una dinámica fuerte y pienso yo aquí estoy procesando como psicólogo analizado. Cuando Johanna López llega a Orlando con sus bebés pequeños y empieza ese trabajo como maestra y ve niños como sus hijos. O sea, lo que ven mis hijos, lo que sienten mis hijos, me encuentro con muchos niños iguales a ellos. Y bueno, y entonces me encuentro con esos niños y con esos papás que son cientos de Johanna López. Uh-huh. ¿Cómo fusiona mi vocación de maestra, mi vocación de profesora con esa realidad social de lo que está viviendo? Me encanta tu pregunta, porque cuando yo llegué con... soy madre de 4 hijos, yo llegué con 2. Yo digo siempre que mis estudiantes me enseñaron a ser una mejor madre. Porque cuando yo estoy enseñando y yo tengo esta paciencia tan grande con niños que no son mis hijos, que no estuvieron conmigo, esa paciencia que yo tengo con niños que no son míos, me ayuda a tener paciencia con mis hijos, con los que nacieron de mí. Es como que ahora nada me sorprende, nada. Entonces la gente, a veces yo hablo con las mamás que están llorando y dice, yo bien tranquila, dice, ¿por qué usted está tan tranquila? Y dije, señora, hay casos peores. Como que, cálmese. Resulta que los míos son de los mejorcitos. Yes. Entonces, yo creo que es de la otra manera, ¿no? Que los jóvenes me han enseñado a mí a desarrollar esa paciencia con mis hijos y también a entenderlos mejor. Y a tener, y también a tener un respeto. Yo soy muy respetuosa de la juventud. Porque yo pienso que no se les entiende a cabalidad. Porque nuestra generación aprendió diferente. En nuestra generación no había medios de comunicación como los hay ahora, ¿verdad? En términos de las plataformas que existen actualmente, el acceso al celular, a las computadoras, ¿verdad? Los precios son más bajos, el acceso es más alto. Entonces se juzga mucho al niño, y son antisociales o no son tan inteligentes, pero realmente es que la educación está cambiando. Ahora el niño no aprende de la misma manera. Ahora el niño no interactúa de la misma manera. Entonces nosotros también tenemos que aprender a que esta generación interactúa de una manera distinta. Entonces, ¿cómo vamos a fusionar para ser efectivos de manera recíproca? Porque ellos no crecieron como nosotros crecimos. Pretender que tengan un libro en las manos a veces es un poco difícil, porque tal vez ellos tienen una forma más rápida de aprender lo que nosotros aprendíamos en el Quijote, tomo 1 y tomo 2. Así es. Pero pienso que tenemos la mejor oportunidad para ser más innovadores en las escuelas. Pienso que tenemos una computadora aquí en todas las escuelas de Orange, pero el sistema educativo realmente se está preparando para estos visionarios que se levantan en el mundo educativo, estos jóvenes que ellos saben que no es necesario memorizar el teorema de Pitágoras o memorizarse, ¿verdad?, ciertas fórmulas matemáticas, porque realmente ellos lo pueden conseguir en el internet. ¿Cuán prácticos vamos a ser en el desarrollo del pensamiento crítico para ser más efectivos, más funcionales y más exitosos en esta sociedad que se levanta de una manera distinta? Así es. Ese es el gran reto. Eso es así. Y no es fácil, ese proceso adaptativo y de muchas cosas. Y en este ámbito, Johanna López, víctima de machismo, víctima de violencia doméstica, madre soltera, y empieza a ahondar en este trabajo como maestra, como enseñante. La comunidad la percibe como una líder y le propone ser representante en la silla del board escolar. Y empieza y termina hoy siendo, y más adelante seguirá muchas cosas más grandes, pero hoy como representante del Distrito 43, una pregunta fuerte que tal vez a muchos no les va a gustar, y es, ¿todavía queda machismo, racismo, discriminación? Sí, definitivamente. Yo pienso, y a veces es consciente o inconsciente, hay personas que discriminan abiertamente y te lo dejan saber, porque generalizan por colores o por países, pero hay personas que lo aprendieron y de manera inconsciente lo reflejan en la conversación o en la conducta, ¿verdad? Y es triste, a veces la discriminación puede ser hasta dentro de nuestra propia comunidad latina, tener estos estereotipos creados porque
todos los puertorriqueños son, o todos los colombianos son, o todos, ¿ves? Entonces vemos ahí, ¿verdad?, cierta discriminación porque se está generalizando. Carlos Fuentes, en un ensayo que se titulaba El encuentro con el otro, él dijo que el que generaliza se empequeñece. Wow. ¿Viste? Y el que incluye se engrandece. Y claro, aquí lo que le está tratando de decir es eso mismo. Nosotros no podemos generalizar porque en todos nuestros países hay gente buena, en todos nuestros países hay gente, ¿verdad?, productiva, profesional, etcétera. Y lo mismo pasa cuando hablamos aquí, ya aquí que estamos en una demografía más heterogénea, porque estamos, ¿verdad?, somos los latinos y ahora tenemos la comunidad blanca. Ahora estamos latinos, blancos y negros. Y ahí entonces empieza también a surgir las discriminaciones y el machismo y la homofobia, porque la gente entiende que lo que es política debe ser un hombre blanco abogado, ¿viste? Entonces no es lo mismo, ahora tú pones a una maestra soltera latina. Nada que ver. Entonces existen ciertos estereotipos. ¿Ves? Hasta en las fotos que tú ves política. En la foto que tú ves política, la mujer es perfilada, blanca, rubia, pelo lacio, con un perro bello ahí, golden retriever, su esposo y sus niños y todo el mundo bien vestido. Pero la realidad es que esto ha cambiado. Nuestros niños ahora tienen sus pelos violetas, verdes. Yo tengo un Shar-Pei. El Shar-Pei la gente piensa a veces que es un pitbull, un ejemplo. Y tengo un toy puro, que no luce un toy puro, no, ni lo parece. Soy una madre soltera, tengo un afro, yo me considero afrolatina. No es lo que están acostumbrados. Una persona que cuando habla el inglés lo habla con acento, y eso está bien. Tener acento está bien porque lo que está diciendo es que somos bilingües. Entonces tenemos que empoderarnos en eso. Lo que no sabe la gente es que la mayoría de nuestros votantes son mujeres. La mujer tiene más y la mujer está ganando más en ciertas posiciones, como por ejemplo en la junta escolar. Una persona prefiere votar por una mujer que por un hombre. Fíjate, cuando tradicionalmente es el hombre el que ejecuta posiciones políticas. Y así lo estamos viendo aquí en la comisión, etcétera. Vemos como el crecimiento de la población latina está dejando más espacios en las esferas electorales para mujeres latinas como nosotras. Pero de que sí vamos a sufrir estas situaciones, el punto es que cuando estemos en estas posiciones, nosotros sepamos cómo navegar esa discriminación o ese racismo. A mí ya no me impresiona nada. Yo pienso que todas las experiencias que yo pasé han creado en mí como, no sé si es un thick skin, como una doble coraza. Porque ya yo digo que yo las he pasado todas. ¿Sabes? Violencia doméstica, como ya te he dicho, ¿no? He tenido tantas luchas personales que cuando ya tú vienes acá, tú dices, ok, esta persona no vive conmigo, no me paga mis deudas, esta persona está aquí discriminando en contra mía, ¿por qué? Y le cojo lástima. Porque me doy cuenta que es la falta de educación lo que lleva a un ser humano a discriminar en contra de otro. No es una persona educada, es una persona que por más que tenga una preparación académica o una posición política, lo que refleja su discriminación, su misoginia o su homofobia, en el caso, ¿verdad?, que sea personas que estén en contra de nuestra comunidad LGBTQ, es simplemente la falta de educación y el fanatismo con ciertos estereotipos creados, ya sea en el hogar o en la sociedad, en la iglesia o la organización a la que pertenezca. Entonces les cojo lástima. Y entonces, como dice Jesús, no le podemos echar perlas a los cerdos. Así es. Un día estaba... bueno, una vez, como yo conocí a Johanna López, el padre José Rodríguez nos invitó a una junta escolar. Ajá. Ahí yo entendí la importancia, porque en caso de Colombia, en Colombia no existen las juntas escolares. Pero yo decía, pues yo no sé qué era eso. O sea, pues me invitaron, vamos. Y cuando yo llego a ese... tensión, estrés, unos odiando, sentados a un lado, pero se les notaba el odio, la rabia, la ira, la agresividad, la violencia. Y yo dije, bueno, ese no es el puesto de nosotros, dije yo, porque aparte de eso, tenían ciertas tipologías de características físicas. Entonces yo dije, bueno, me senté en el otro lado. Y empecé a mirar y yo decía, Dios mío, Señor. Y empecé a escuchar a esa gente los insultos. Yo decía, pero ya que hay policías, y habían policías. Pero yo decía, ¿esto qué es? Wow. Y cuando me doy cuenta que hay un grupo neonazi
y empieza a atacar a la Johanna López. En mi mente está, yo dije, si toca parar a dar puño y pata, yo me paro. Me voy. Pero fue fuerte, o sea, yo decía, en pleno siglo XXI, Vemos eso aquí. ver un grupo de personas llenas de odio, con la intención de la agresividad, de la violencia, y recuerdo que había la mamá de una mujer trans que había sido maltratada, abusada, y que llegó ahí a la junta escolar a exponer el caso de su hija. Y ver cómo los otros la insultaban a una señora mayor. Yo decía, este mundo... Entonces, a veces el tema político a mí personalmente me causa mucho miedo, de decir, validamos la violencia, validamos la guerra, validamos muchas cosas con argumentaciones políticas. Y la pregunta es, ¿cómo lidiar con ese tema de la agresividad, de la violencia, en el tema político, cuando usted se encuentra con este tipo de personas? Claro. Mira, realmente por eso nosotros tenemos unos procedimientos para recibir visitas en la oficina. Cuando nosotros nos escriben o nos llaman de que quieren una visita con nosotros le preguntamos toda su información personal. Nos tienen que decir dónde vive, número de teléfono, correo electrónico, cuál es el propósito de esa visita, si no conocemos a la persona. Y nosotros no podemos abrir hacia todo el mundo por la seguridad de nosotros. En ese momento de la pandemia yo sufrí hasta de amenazas de muerte. Porque eran personas que no querían las mascarillas y nosotros teníamos el condado con mayores casos de COVID en el estado de la Florida. Y nosotros teníamos un policy que decía que las mascarillas se iban a mantener hasta que bajara de 9% o menos en las incidencias de COVID. Nosotros no podemos romper las propias políticas que habíamos desarrollado como miembros de la Junta Escolar. Así que se tuvo que rehacer todo. Entonces ahora las personas no podían entrar con banderas, ni con palos, Entonces se contrató un policía con perro también para que oliera antes de las juntas escolares. Teníamos un policía asignado para cada miembro de la junta escolar. Nuestros estacionamientos estaban cubiertos por policías también. Ahí no podía estacionarse personas que fueran a estar en la junta escolar. Nuestros hijos también tenían la protección si iban a estar en el área con nosotros. Realmente lo que tenemos que ver aquí es que para trabajar con la agresividad y todo esto, ya uno sabe qué tipo de proyecto de ley va a generar cierta agresividad y ciertas conversaciones incómodas a nivel de Tallahassee. A nivel de Tallahassee nosotros tenemos seguridad y cámaras en todos los lugares, en nuestras oficinas, en los ascensores, en los lugares donde se llevan las juntas escolares, donde las reuniones de comité. Nosotros ya sabemos qué esperar porque las personas tienen que llenar documentos si quieren participar de esas conferencias. Ahora, lo triste del caso es que a nivel de Tallahassee sí se permite que las personas entren con armamento si tienen licencia. Wow. Que es algo que nosotros estamos totalmente en contra y entiendo yo que es un poco irresponsable la forma en la que se ha manejado el control de los armamentos bélicos en el estado de la Florida. Porque para mí una persona que tenga un arma de fuego debería tener un trasfondo psicológico, un chequeo de trasfondo psicológico, porque lo que hemos visto es que en el estado de la Florida la mayor parte de las personas que han hecho este tipo de crimen, ¿verdad? Tienen problemas mentales o retos psicológicos. Entonces, eso no ha pasado. Nosotros tratamos de pasar una enmienda para que permitieran eso, pero la mayoría no votó por eso. Entonces, pienso que hay situaciones que sí nos ponen en riesgo porque en el estado de la Florida nuestra información es pública. Fíjate que en los jueces la dirección y todas esas cosas no es pública, pero en el caso de nosotros nuestra información es pública, pues la gente sabe dónde vivimos, la gente sabe cuánto cobramos, cuáles son nuestros ingresos, entonces eso es algo cuestionable, ¿no? Porque hasta qué punto, mira, si quieren saber nuestros ingresos, ok, vamos entonces, pero no pongas nuestra dirección, porque nosotros también somos madres. Uh-huh. Y no todo el mundo tiene armamento y no todo el mundo tiene 24/7 seguridad. Porque las grandes altas esferas tienen seguridad, el gobernador tiene seguridad, pero los senadores, los representantes, los congresistas, nosotros no tenemos una seguridad 24/7 con nosotros. Entonces ahí es que vemos el peligro, ¿verdad? Porque puede ser una persona te puede hacer daño, te ame o te odie, ambas personas te pueden hacer daño. ¿Por qué? Por retos mentales. ¿Ves? Y eso es algo que no se tiene en consideración. Entonces, pues pienso que yo diría que la mejor manera de canalizarlo es tener un control a quién
con quién puedes conversar, dónde vas a conversar, si es en la oficina, si es un lugar público, ¿verdad? Si es la oficina de Tallahassee, la oficina del distrito. Nosotros manejamos eso de esa manera, además de que tenemos un sinnúmero de personas de seguridad en Tallahassee, pero es más allá. Bueno, qué bien. Yo tengo una pregunta, Johanna. Tú que estás en una posición de liderazgo en el gobierno, pues, ¿cuál crees que es la importancia de que la comunidad latinoamericana participe en ese proceso de votación, de elección de sus gobernantes? Oh my God, es sumamente importante que los latinos participen porque como trabaja esto de la siguiente manera, cuando las personas hacen campañas políticas, lo primero que analizan es cuántas personas votaron demográficamente hablando, tantos latinos, tantos negros, tantos blancos. Entonces llegan a la conclusión, ok, mi plataforma política va a ser dirigida a esta población que es la que mayormente vota. Entonces, ¿qué ocurre? Un distrito como el mío, por ejemplo, tiene aproximadamente 52% latino. Pero cuando tú veas y estudias los porcentajes de personas que votaron por mí, 45% eran blancos, 35% eran latinos. El resto entonces negros o ¿verdad? Mixtos. Entonces, desde ese punto de vista, una persona que no sea latina, ¿qué va a hacer en su plataforma y a quién va a dirigir más el mensaje? A la mayoría. Claro. ¿Ves? Sin embargo, nosotros tenemos que movilizarnos más y de eso que hablamos, ¿verdad? Del civic engagement, de estar bien metidos en lo que es la parte política, para que la gente vea que no es que estamos apáticos a la política. Yo digo, la mentira más, y esto nos lo han hecho creer, los latinos no votan, ustedes están apáticos a la política. Mira, los latinos, culturalmente hablando, les encanta la política. Si nosotros pensamos en nuestros países latinoamericanos, eso está a la orden del día. Eso son conversaciones diarias en los lugares, ¿verdad? Y esto y se pelean, se enojan. Genera pasiones. Pasiones fuertes. Hay casas donde uno va y está el letrero. Aquí está prohibido hablar de política y religión porque es una pasión, pero una obsesión enfermiza. Pero el problema aquí es que si tú vas a generar, tú quieres movilizar la comunidad latina, el partido que sea, tiene que entonces respetar esa comunidad y decir, yo tengo que invertir en la comunidad latina para que mueva la comunidad latina de una manera respetuosa, porque a través de traducciones en Google de este mensaje en inglés a esta comunidad latina, la comunidad latina no se va a sentir identificada, porque la comunidad latina no es homogénea en los problemas que tiene por las razones que vive en este país. Los mismos problemas de los colombianos no son los mismos problemas de los puertorriqueños ni de los cubanos. No. Son distintas situaciones que muchas veces el candidato que está corriendo la campaña lo desconoce, entonces prefiere no hablar del caso porque se siente atemorizado en la falta de conocimiento. Eso hace un mensaje genérico americano que nada tiene que ver con nosotros, porque a un emigrante, a una persona que acaba de llegar aquí, que necesita, su situación tiene que ver más con el estatus, no quiere saber realmente la plataforma de los small business, de la gente que tiene negocio, porque no tiene negocio en ese momento. Lo que le preocupa mayormente son los temas de inmigración. Entonces, ¿de qué manera se puede generar un mensaje, un contenido relevante para la comunidad latina de acuerdo a ese lugar donde está haciendo esa política? Y también contratar a nuestra gente. No contratas a una persona que no conoce nuestra comunidad para hacer campaña con nuestra comunidad. Aprendete 2 o 3 palabritas en español, obviamente, si tú quieres movilizar a esa gente. Claro. Y también la percepción de que porque no tienes ciudadanía y no estás votando, no eres importante en las elecciones. Todos son importantes en mis elecciones. Yo gané porque esos jóvenes, ¿ves? Que no eran ciudadanos, que no votaban, tocaron puertas conmigo. Sí se puede hacer un cambio en nuestras sillas electorales con personas que no tengan ciudadanía, compartir las redes sociales. ¿Ves? Cuando hablamos del tema de inmigración, una de las presentaciones que más se compartió y que más views tuvo fue uno en una organización que fui una organización sin fines de lucro en el que yo hablé y fue compartido mucho por la comunidad mexicana. Yo dije, wow, fíjate, ir a ese lugar, era en el Hope Community Center. Yo dije, wow, fíjate cómo ese video, cómo se unió la comunidad mexicana para compartir un video, porque ellos entendían que eso lo tenía que saber no tan solo los mexicanos que vivían aquí, sino también los mexicanos que estaban en su país natal.
De alguna manera, yo entiendo que es sumamente importante que nos movamos no tan solo para registrarnos para votar, sino para votar inteligentemente, no dejarnos fanatizar por nuestros ideales religiosos, porque a veces nos enfocamos en un tema o en dos temas. Pero realmente la papeleta electoral tiene directamente temas de inmigración y tú tienes que votar por la persona que te va a hacer crecer en este país, que te respeta en este país, que no te insulta en este país, que no te ve a ti como una persona que vienes aquí a quitarle nada a nadie. Aquí mi comunidad latina viene específicamente para contribuir y hacer esta nación más fuerte. Hace los trabajos que no te hace una persona que es ciudadano americano. Y esa es la parte que yo entiendo que es bien importante que lo sepamos, y mientras más participamos, pues obviamente más respeto nos tienen. Pues espérate, aquí se movieron más de 50,000 latinos, ¿sabes? Vamos entonces a hablar con los latinos. Claro. Mira, hasta un 20%, un 10%. Yo estaba hablando anoche con esta persona de mercadeo y ella me dijo, Johanna, cada 30 segundos un joven latinoamericano cumple 18 años en esta nación. Wow. Imagínense, ahí tenemos nicho de mercado. Yes. No, y es la verdad saber que, y especialmente un mensaje a toda la comunidad latina, a la comunidad hispana, y es aprender. Si estamos viviendo en este país, conocer este país. Yo quiero confesar mi pecado, y hasta hoy, en este programa, antes del programa, su asistente fue el que se sentó y me explicó cómo era el tema de los senadores estatales, que son 40, los representantes, que son 120. Entonces yo decía, o sea, por cada senador hay 3 representantes, y me miraba como con que, padre, no sea tonto. No es así. Y yo decía, pero si hay 40 senadores, hay 120 representantes. Y decía, sí, pero no. Entonces, y yo digo, llevo 5 años en este país, y 5 años después es que alguien me saca de la ignorancia. Yes. Es bien complejo. Sí. Yo pienso que los que vivimos en Estados Unidos tenemos el compromiso de conocer cómo funciona este país, que es distinto de nuestros países, la dinámica estatal, la dinámica federal, la dinámica del condado, la dinámica de la ciudad, la importancia de la junta escolar, la importancia de conocer quiénes son los que nos representan a nivel municipal, a nivel del condado, a nivel del estado, a nivel federal. Yes. Y bueno, su asistente me dijo, ya padre, ¿usted cuál es su código postal? Entonces le dije, entre a esta página y coloque su código postal. Y mire, entonces por eso Johanna López lo representa a usted, entonces tiene que quererla más. Y yo, bueno, de por sí la quiero, pero ahora la quiero más. Porque donde yo vivo, mi representante ante el estado de la Florida es Johanna López. Yes. Entonces él decía, y así como usted puede hablar con ella, no porque sean amigos, sino porque ella lo representa, usted tiene a alguien que hable por usted en el Senado de la República, alguien que hable por usted en la ciudad. Entonces, qué rico que nosotros conozcamos a los que nos representan en las diferentes estructuras políticas. Y lo importante de registrarse para votar, lo que nos decía Johanna ahorita, es votar o elegir inteligentemente por quien me respeta. Independientemente del partido político el que sea, es con quien yo sienta que voy a ser valorado, respetado, protegido. Y aquí quiero, pues, nos queda pocos minutos, y es la historia de Johanna comienza no porque Johanna haya querido meterse en este mundo del liderazgo político, sino porque sus estudiantes la identificaron. Ella puede ser nuestra voz. Nuestra voz. Y por eso, para terminar, Johanna, quisiéramos pedirle que nos invitara a nosotros, los latinos, los hispanos, a toda la comunidad en general, a registrarnos para votar, a conocer a nuestros líderes, a ir a esas. Me ha gustado muchísimo desde que conocí a Johanna, a todas esas foros, a esas discusiones, mesas de discusión donde uno habla. A veces a mí me da miedo. Cuando empieza la pelea y yo, ay, Dios mío. Pero rico escuchar toda la argumentación del uno, el por qué sí, el por qué no, pero siempre en ese contexto de respeto tan bonito. Claro. Entonces, gracias, Johanna, por regalarnos este espacio tan bonito. Gracias por su vocación. Gracias por ser la voz de mujeres, madres solteras, maestras, y por ayudarnos a amar y querer este país y hacer de este país un mejor país. Entonces, un mensaje para toda la comunidad hispana. Pues mira, mi mensaje es claro, es que tenemos un poder bien grande que tenemos que ejecutar. Cuando no ejecutamos el poder de la registración electoral o de votar, o el poder de compartir por quién votar, aun cuando no sea ciudadano, el poder de conversar,
qué se puede hacer a través de esos oficiales electos que te pueden representar a ti, aunque no seas un ciudadano americano, porque mi posición es representar a todos los que viven en mi distrito, sean o no sean ciudadanos americanos. Mientras más cerca estés de tus oficiales electos, ya sea a través de una carta, a través de un mensaje de teléfono, a través de un correo electrónico, a través de un líder comunitario que tal vez tenga esas conexiones, como usted, padre, es bien importante que lo hagas porque es de la única forma que nosotros podemos desarrollar proyectos de ley que los representen a usted y corregir proyectos de ley. Usted debe saber qué función tenemos cada uno de nosotros, porque a nivel de ¿verdad? A mi nivel es redactar proyectos de ley o enmendar proyectos de ley. Si hay algo que tú entiendes en torno a la ley que debe ser modificado, nosotros somos las personas indicadas con las que tú debes conversar para hacer esos arreglos en esos proyectos de ley y también para traer dinero a nuestro distrito o a la Florida en algunos sectores. Así que por eso es que también debes de mantenerte informado, seguir las plataformas políticas de nosotros, las plataformas sociales, para que también cojas estos cursos gratuitos donde te enseñamos cómo hacer proyectos de ley y cómo traer dinero a tus organizaciones sin fines de lucro, porque eso es lo que nosotros queremos, que nuestras organizaciones sin fines de lucro también crezcan. Así que estamos pensando no tan solo en tu voz como individuo, sino también en tu voz como organización y a la larga en nuestros grupos latinoamericanos, nuestros grupos blancos, nuestras comunidades que son deambulantes, nuestras comunidades negras. Así que es bien importante que te mantengas al tanto y bien importante que te registres para votar o que también por lo menos compartas la información para registrarse para votar y hacer un voto inteligente. No es por el partido, pero es por el que realmente va a defender los derechos de nuestra comunidad latina. Y para terminar, un mensaje a todas las personas que hoy se sienten solas, tristes, frustradas, fracasadas, desilusionadas. Vale la pena luchar por un mundo mejor, vale la pena por apostarle a un proyecto personal de vida. No conocía esta parte de la historia de Johanna y qué rico uno dice, wow, ¿cómo así? Y llega una inmigrante, madre soltera, y hoy es nuestra representante. Y no es egoísmo, pero como dice San Agustín de Hipona, dijo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Claro. Entonces todos podemos llegar lejos y la invitación es a eso, la voz de nuestra comunidad latina, la voz de nuestra comunidad hispana y saber que contamos con un angelito de la guarda allá en Tallahassee, que nos representa y que siempre vamos a encontrar en ella una voz de aliento, una voz de ayuda, una hermosa sonrisa y un todo va a estar mejor. Sí se puede. Sí se puede. Se puede, que pelea por la comunidad. Claro. Bueno, yo me voy supremamente motivada, efectivamente por eso, porque Johanna es el ejemplo viviente de que sí se puede, que cada quien desde sus habilidades, desde su rol, puede ayudar a construir historia en este país y puede ayudar a sus compatriotas, a toda la comunidad de latinoamericanos. Entonces, de verdad, Johanna, muchísimas gracias por esa gestión. Eres ejemplo de muchas personas, de mí personalmente. Sí. Y bueno, de verdad, muchas gracias y que de verdad cuando estés en Washington nos regales otra entrevista. Claro. Iremos hasta allá. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y síganos en nuestras redes sociales renacer.live. See you. Gracias. Bye bye.